Esta semana vamos a dar el tipo list y el tipo set. El tipo list y el tipo set son interfaces que nos proporciona Java para el manejo de colecciones de objetos. Es algo parecido al concepto que hemos visto de array, pero muchísimo más potente. Lo primero que tenemos que saber es que el tipo list y el tipo set derivan de una interfaz que se llama collection y que va a proporcionar un conjunto de métodos para el tratamiento de, como su nombre indica en inglés, de colecciones de objetos. Hay diferencias entre el list y el set que veremos, es decir, se utilizan de forma diferente, con aplicaciones diferentes, pero tienen muchos métodos en común. Entonces, el tipo list y el tipo set son dos interfaces que heredan de collection y van a servir para guardar colecciones. También se les llama con el nombre de agregados de objetos, ¿vale? Agregados de objetos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en el tipo list y en el tipo set no puede haber elementos de tipo primitivo. Es decir, no puede existir un list de tipo int o un list de tipo char. Tienen que ser siempre de tipos, como mínimo, de tipos envoltorios. Es decir, que puede haber un list de integer o puede haber un set de character, que sabéis que se ponen con mayúsculas e indican los tipos envoltorios. Entonces, en este pequeño recuadro, pues tenéis un resumen de las características que pueden o no tener el tipo array, que vimos la semana anterior, el tipo list, el tipo set y el tipo string. Entonces vemos que el tipo array sí puede contener tipos primitivos, es decir, yo sí puedo hacer un array de int, pero no puedo hacer un list o un set de tipo int. El tipo string solo puede tener char. ¿Pueden contener objetos? Bueno, pues todo puede contener objetos, menos lógicamente el tipo string, que solo puede contener char. ¿Se puede modificar el tamaño? Pues sí, esa es la gran ventaja del list y el set con respecto al array y el string. Nosotros cuando definíamos un array le poníamos entre corchetes la dimensión, cuando lo declarábamos. Cuando poníamos new, pues poníamos qué tamaño iba a tener el array. Y ese es el tamaño máximo de elementos que puede tener ese array. Con el tipo list, con el tipo set, no tenemos esa restricción. Es decir, nosotros podremos añadir o quitar elementos libremente de un list o un set. Y eso, evidentemente, nos da un potencial importante. Y después, la principal diferencia entre el list y el set la tenéis en la última columna. El tipo list es un tipo indexado. ¿Qué significa que sea un tipo indexado? Pues significa que yo puedo acceder directamente a una determinada posición. Es decir, dado una lista de objetos, yo puedo decir cuál es el objeto que ocupa la posición 10 o cuál es el objeto que ocupa la posición 2. Están indexados, como en los arrays. Pero en el tipo set no. El tipo set, la traducción es conjunto. Y en los conjuntos no hay orden. Por tanto, nosotros nunca podremos decir el tercer elemento de un conjunto o el quinto elemento de un conjunto. Esa es una de las diferencias entre list y set. La segunda diferencia, y también muy importante, es que en el tipo list puede haber elementos repetidos y en el tipo set no. Es decir, nosotros podemos formar una lista y en esa lista puede haber elementos repetidos. Puede estar el mismo elemento varias veces en distintas posiciones de la lista. Mientras que en el tipo conjunto, porque sabéis que en matemáticas el conjunto es así, es decir, la definición del conjunto en matemáticas implica que no hay elementos repetidos. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de integer y estuviera en ese conjunto el elemento 3, el integer 3, pues yo no puedo añadir otro integer diferente con el mismo valor. Entonces, lo segundo o lo tercero que tenemos que tener en cuenta de list y set es que list y set, como veremos al final de este tema, son tipos genéricos. ¿Qué significan tipos genéricos? Pues tipos genéricos significa que en general cuando se declaran hay que decirles qué van a contener. Vamos, eso no es tan sorprendente porque con los arrays ya nos pasaba. Es decir, los arrays también son un tipo genérico en Java y, como veis aquí en esta definición que he puesto en este recuadro aquí abajo, pues nosotros vemos que cuando tenemos que definir una lista, por ejemplo, lista números, es una lista de objetos de tipo integer y se inicializa, lógicamente, para el tipo integer. Y abajo tenemos un conjunto de elementos de tipo punto e igualmente hay que declararlo con el tipo punto. Esa declaración del tipo que va a contener, como veis, se pone entre los símbolos menor, mayor. Entonces, esta primera sentencia de aquí dice una lista
de integer, recordad que no podía ser de int, tiene que ser de un tipo envoltorio, el nombre de la lista, igual, y ahora la vamos a inicializar. La primera parte es la declaración, la segunda parte la inicialización, como estamos acostumbrados a hacer siempre en Java con los objetos. Pues bien, lo que estamos poniendo es el operador new, y atención, la palabra ArrayList es una de las clases que implementan el tipo list. Fijaros, esta organización es la misma organización que nosotros hemos estado trabajando en la asignatura desde el principio. Si os acordáis, cuando nosotros teníamos un punto, nosotros poníamos punto p igual new punto impl, y ahora le poníamos los atributos entre paréntesis. Es decir, teníamos el tipo y después teníamos la clase que implementa el tipo. Bueno, pues con la lista y con ArrayList es la misma relación. Es decir, list es la interfaz y ArrayList es la clase que implementa la interfaz. Por tanto, aquí lo que estamos haciendo con este paréntesis, paréntesis, que no se nos tiene que olvidar, es invocando al constructor de la clase ArrayList. Estamos invocando al constructor de la clase. Y aquí abajo igual. HasSet es una de las clases que implementan al tipo set, a la interfaz set. Y por tanto, lo que nosotros estamos haciendo aquí es definiendo un conjunto que hemos llamado nube, que es un conjunto de puntos, que se construye mediante la llamada al constructor de la clase HasSet, que es una de las clases que implementan al tipo set, o a la interfaz set, como queréis ver. Por eso, insisto de nuevo, no se nos olvide poner los paréntesis, porque aquí lo que estamos haciendo es llamando a un método constructor. Como veis, son constructores que no tienen argumentos, son constructores sin argumentos. Pero bueno, aunque sean constructores sin argumentos, como sabéis, hay que ponerle los paréntesis para llamar al método. Esos nombres son siempre los mismos. ArrayList y HasSet son nombres proporcionados por Java de clases que implementan al tipo list y al tipo set. Tanto los tipos list como el tipo set, como las clases que lo implementan, están todas en un paquete que proporciona Java. Ese paquete se llama java.util y hay que importarlo obligatoriamente. Es decir, por defecto no está importado. Por tanto, si nosotros vamos a utilizar list o set en un programa, hay que ponerle en la cabecera import java.util, y ahora o bien ponemos punto y el tipo que vayamos a utilizar, o lo más sencillo es poner import java.util.*.com, y así importamos el paquete completo. Si vamos a utilizar pues distintas interfaces o clases de ese paquete. Ahí tenéis uno a uno java.util ArrayList, java.util linkedList, java.util.list, porque vamos a utilizar todo lo que corresponda a list, o bien, si no queremos ir poniendo uno a uno todos los que vamos a usar, pues ponemos java.util.*.com, y eso incluye todo el paquete. Dos diferencias fundamentales entre list y set. Lo digo a la hora de saber cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro. Los dos sirven para lo mismo, para guardar colecciones de objetos. Pero en el tipo list se permite un acceso indexado, es decir, los elementos tienen un orden, y en el tipo set no. Y la segunda cuestión es que en el tipo list se permiten elementos repetidos y en el tipo set no. Es decir, por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que se utiliza habitualmente. Imaginaros que nosotros tenemos una colección de objetos en la que puede haber elementos repetidos. Y yo quiero quedarme con un representante de cada uno de los objetos repetidos. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente cogiendo todos los elementos que están en la colección donde puede haber elementos repetidos y metiéndolos en un conjunto. Cuando yo los meto en un conjunto, los elementos que quedan en el conjunto son ya uno por cada representante. No hay elementos repetidos. Así que si yo tengo una colección de objetos repetidos y quiero quedarme solamente con un objeto de cada uno de los repetidos, lo más sencillo es meterla en un conjunto, añadir esa colección a un conjunto. Y los que queden en el conjunto serán un único elemento de los repetidos. Aquí tenéis, por ejemplo, una utilización sencilla de un conjunto, en este caso del tipo punto. Tendríamos, como hemos puesto antes, nube es un conjunto de puntos. Esa es la declaración. La inicialización, pues new HasSet de puntos. Paréntesis, paréntesis. Sí, ya sabéis que estamos distinguiendo entre declaración, que es lo que está en la parte izquierda, y después inicialización, que se pueden hacer por separado. Es decir, que yo podría poner set.nube, punto y coma,
y después más adelante en el código poner nube igual a new hasset punto. Ponerlo por separado. Evidentemente, mientras no haga la inicialización, yo no podré utilizar la nube. Sí, aunque esté declarada, yo solo podré utilizarla una vez que haya llamado o invocado al constructor de la clase. Mientras no esté construida, no se puede invocar. Cualquier intento de invocación me daría un error de compilación. Por eso lo normal es declararla e inicializarla en la misma sentencia. Bien, una vez que está declarada el objeto nube, lo que yo hago es creamos 4 puntos mediante el constructor de la clase punto, que es punto .impl. Hemos creado P, P1, P2 y P3. ¿Cómo se añaden los elementos a el conjunto nube? Pues con el método add, de add. Entonces yo estoy haciendo en esta sentencia, que está puesta en una sola línea, pero evidentemente son 4 sentencias separadas por punto y coma, lo que estoy haciendo es añadiendo P, P1, P2 y P3 a nube. Con lo cual el conjunto nube, pues ahora va a tener estos 4 elementos, en principio. ¿Qué problema hay con esto? ¿Alguien ve algún problema en ese recuadro? Efectivamente, en principio hay 2 puntos, P y P1, que son iguales. Esto implica que la clase punto debe tener reconocido cuando 2 puntos son iguales. Acordaros, que ya lo estuvimos aquí viendo en su momento, la diferencia entre igualdad e identidad. Si nosotros no tuviéramos un equal definido, pues evidentemente P y P1, aunque tuvieran las mismas coordenadas, no serían el mismo objeto. Si no tuviéramos un equal declarado en la clase punto, P y P1 serían objetos distintos y por tanto entrarían en el conjunto sin problemas, los dos. Pero nosotros sí tenemos un equal, que decía que 2 puntos son iguales si sus coordenadas son iguales. Luego para nosotros P y P1 son el mismo punto y por tanto en el conjunto nube solo debería estar uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a probar esto. A ver qué sucede. Me está dando un problema set porque no lo entiende, porque no tengo importado el paquete. Voy a hacer un programa de test. Como veis, lo único que hago es definir los 4 puntos, de los cuales hay 2 iguales. Los añado a la nube y voy a darle a mostrar nube. Bueno, pues si veis el conjunto, que me ha salido aquí abajo, veis que está el punto 2, 0, el punto 4, 0, el punto 3, 0 y el punto... Es decir, que a pesar de que yo tengo 2 puntos iguales, los ha metido los 2 en el conjunto, con lo cual está incumpliendo lo que yo acabo de decir, que en un conjunto no puede haber elementos repetidos. ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues eso se produce por una cuestión que tenéis que tener también en cuenta, y es que no solamente hay que tener definido el equal para ver cuándo 2 puntos son iguales, sino que tiene que estar definido también un método que se llama hashCode para la clase que yo quiera que sus elementos puedan pertenecer a un conjunto. Repito, si yo quiero definir una clase para que sus elementos puedan estar en un conjunto, esta clase tiene que tener definido un método que se llama hashCode. En español podemos decir hashCode. ¿Qué es lo que hace ese método? Bueno, pues ese método lo que hace es asignar a cada objeto de la clase un número entero, que es único para cada objeto. De forma que si 2 objetos son iguales, ese hashCode debería devolver el mismo valor para los 2 objetos. Porque la implementación de los conjuntos mediante la clase hashSet lo que está haciendo es asignando a los objetos un código hash. Es un problema de implementación interna de la clase. Entonces, ese problema de implementación interna se hace mediante la asignación de una clave a cada objeto. Y esa clave tiene que ser única para cada objeto, salvo que 2 objetos tengan los mismos valores, que entonces deben de tener la misma clave. ¿Qué significa eso? Vamos de nuevo a .impl para enseñar. Ahora en .impl yo tengo comentado un método que, como hemos dicho, se llama hashCode. Ese método devuelve un int y se tiene que llamar así. Es decir, es un método que ya está en la clase object. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo aquí, al igual que con equals, es redefinirlo. ¿Cómo se redefine el método hashCode? Bueno, pues lo normal, lo habitual, es definirlo en función de los atributos que se comparen en el equal. Es decir, el método hashCode se debe de implementar siempre en función de los atributos que sean comparados en el equal. En el equal de punto yo comparaba las coordenadas x y la coordenada y. Bueno, pues el método hashCode se debe de poner en función de los métodos hashCode de la coordenada x y de la coordenada y. De forma
que si dos objetos tienen la misma coordenada X y la misma coordenada Y, van a devolver el mismo índice hashcode, el mismo entero. Pongamos otro ejemplo. Imaginaros la clase persona. Nosotros vamos a decidir que dentro de los atributos que tiene una persona, dos personas son iguales si tienen el mismo DNI, por ejemplo. Eso significa que si para comparar dos personas yo solo comparo los DNI, para implementar el método hashcode yo solo debo utilizar el DNI. Segundo caso, imaginaros que para implementar la igualdad entre personas yo utilizo nombres y apellidos. Pues bien, para implementar el hashcode de personas, yo debería utilizar solamente los hashcodes de nombre y de apellido. Y así sucesivamente. Es decir, dependiendo de los atributos que yo haya comparado en el equal, así debo definir el hashcode. ¿Con eso qué estoy consiguiendo? Con eso lo que estoy consiguiendo es que dos objetos que sean iguales tengan el mismo hashcode, que es el objetivo. El objetivo es que dos objetos que sean iguales, mediante el equal, obtengan el mismo hashcode. Ese es el objetivo. La segunda parte es cómo conseguirlo. Bien, para conseguirlo, normalmente lo que se hace es algún tipo de operación matemática, puesto que son dos números enteros, entre los hashcode, cada uno de los atributos que intervienen. Es decir, que yo lo que hago es, obtengo el hashcode de la coordenada X, obtengo el hashcode de la coordenada Y. ¿Por qué de la coordenada X y de la coordenada Y? Porque son los dos atributos que intervienen en el equal. ¿Qué operación hago con ellos? Bueno, pues lo que se trata es de intentar diversificar lo máximo posible el hashcode de dos objetos diferentes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues una de las fórmulas que habitualmente se hace es multiplicar por números primos, normalmente suficientemente altos. Aquí hemos multiplicado por 31, podríamos haber puesto 37, 43, en fin, números de ese tipo. ¿Con esto qué es lo que estoy haciendo? Pues diversificando al máximo las posibilidades de que dos objetos distintos tengan el mismo hashcode, que sería una tragedia. Repito, lo que estoy intentando hacer es diversificar al máximo los hashcodes de dos objetos para que nunca se dé que dos objetos distintos tengan el mismo hashcode. Podría dar lugar a repetición, porque claro, tú en principio no sabes si puede haber dos números dobles, que eran la coordenada X, que tengan, mediante una determinada operación matemática, el mismo que otros dos. Por eso lo que hago es intentar, porque claro, si tú dices simplemente, bueno, imagina que los sumo, podría haber dos números distintos que la suma de lo mismo que estos dos, por ponerte un ejemplo. Imagina que tienes un punto P que se ha construido mediante new.impl con las coordenadas 2.3. Y tenemos otro punto Q, por poner un caso sencillo vamos a poner el contrario, 3, 2. Esos puntos son distintos, claramente. Y yo tengo que conseguir que su código hashcode sea distinto, porque si no, al meter P y Q en un conjunto, solaparía. Aunque el método equals me devuelva que son distintos. Entonces, ¿cómo implemento yo el método hashcode? Pues, una posibilidad es la que habíamos visto ahí, ¿no? Yo pongo getX.hashcode más getY.hashcode. Si yo estuviera haciendo esto, ¿qué problema hay? Pues el problema que hay es que el hashcode de 2, que es lo que devuelve getX, más el hashcode de 3. Esto devuelve un número. Esto devuelve un número. Se suman los dos y la suma de esos dos números sería el hashcode de P. Pero si yo pusiera esto, simplemente sumar los dos, el 2.3 y el 3.2 me darían el mismo código hash. No puedo hacerlo con la suma. Entonces, ¿qué es lo que intento hacer? Pues separarlo lo máximo posible. Por ejemplo, multiplicando 1 por 31. Otras soluciones que podéis ver en algún libro, si lo veis esto, es, por ejemplo, uno por un impar y otro por otro. ¿Por qué primos? Para que de alguna forma nunca se dé la casualidad de que dos objetos diferentes, mediante esta operación aritmética, salga el mismo método hashcode, el mismo valor hashcode. Multiplicando por números primos grandes, eso lo que estoy haciendo es abriendo el abanico de posibilidades y diversificando cuanto más posible el hashcode de P, de Q y de cualquier punto que yo haga. Insisto, cuando nosotros vamos a definir un tipo, siempre tendremos que tener cuidado si ese tipo va a ser incluido en un set
de proporcionarle un hashcode. Y ese método hashcode debe de ser coherente con el equals, por supuesto. De forma que siempre que dos objetos sean iguales, su hashcode debe ser el mismo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue, lógicamente, implicando en la construcción los atributos que participan en el equals. ¿Cómo hemos conseguido nosotros con el hashcode? Pues vamos a ejecutar de nuevo lo que tenía. Es decir, tengo el mismo código de antes, lo único que he hecho ha sido añadir el método hashcode a la clase punto. Si ahora lo ejecuto, fijaros que en el conjunto solo hay 3 puntos, a pesar de que yo he añadido 4. ¿Por qué? Porque punto P y el punto P1 son el mismo, y por tanto solamente uno de los dos estará ahí. Sí, eso es una buena pregunta. ¿Por qué el orden en un conjunto no es el orden en el que lo vamos metiendo? Vuelvo a recordar que en un conjunto no hay orden. Entonces, esto tiene una organización interna. Concretamente, la organización interna depende de su hashcode, del hashcode de cada objeto, y ni se sabe ni se puede determinar el orden en un conjunto. Por contra, fijaros, si yo en vez de poner set pusiera list, si yo en vez de meterlos en un conjunto los metiera en una lista, el programa sigue exactamente igual, porque el add también sirve para las listas, y si lo ejecuto, pues ahora están los 4 puntos y además están en el orden en el que yo los he añadido.